Felicite al final del servicio por esa decisión, por esa convicción que ellos tuvieron, y queremos compartir que fue un momento muy especial. No sé si porque, es más, no sé, no es eso, no es porque haya sido parte de mi familia, porque así lo sentimos también con los hermanos que se bautizaron allá en Toluca. El mismo gozo, el mismo Espíritu Santo nos dio esa alegría de poder ser partícipe de haber, mis hermanos hayan bajado a las aguas. Y sabemos que el Espíritu Santo estará en ustedes, que los hará fuertes y los hará valientes para seguir caminando en estos pasos de fe. Amén. ¿Ya lo tiene ahora sí? Juan capítulo, ¿qué le dije? Juan capítulo número 1. Versículo número 35. Ya saben que me gusta casi analizar la mayor parte del capítulo, pero vamos a poner énfasis en el versículo número 35 al 50. ¿Ya lo tiene ahora sí? Juan 1, verso que les dije, 35. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Todos juntos el 51. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Yo sé que tú, Señor, nos has estado hablando. Desde que leí esto, Señor, impactó mi corazón. Ahora te pido, Padre, que yo pueda transmitir este mensaje, Señor. Que tus hijos, Señor, en esta mañana también, Señor, tú les hables a su corazón. Lléname de unción, Señor. Respáldame. Lléname de tu Espíritu Santo. Y así como has hablado, Señor, a mi vida,
Yo te pido que hables, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a los jóvenes, a las jóvenes, Señor, que están aquí, Padre, que no han querido, Señor, seguirte, que no han querido someterse a ti, que no han creído quién eres. Los hombres, Señor, los varones, bendícelos, las mujeres, Señor, bendícelas. Y también aquellas, Señor, y aquellos que estén, Señor, batallando, conflictuándose en su corazón y en su mente de seguirte. Hoy, Señor, háblales y convénceles. Sea tu Espíritu Santo llenándoles. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar. Repita conmigo: te he visto debajo de la higuera. Te he visto debajo de la higuera. El Señor nos habla, amada iglesia, en este día, creo que de una manera tan especial y de una manera tan amorosa. Básicamente, amada iglesia, Dios me inquieta no seguir este bosquejo que yo lo hice y hacer mayor énfasis en los últimos versículos que acabamos de leer. Todos, amada iglesia, somos hijos de Dios. Todos, decía nuestro hermano Joel al comienzo, experimentamos el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande sobre nuestras vidas. El Señor está tan al pendiente de nuestra mente, de nuestro actuar, de nuestras vidas, de nuestra familia. Y esto, amada iglesia, que acabamos de leer, quiero ponerles un poco en contexto para que lo podamos entender. Hace algunos días, hace algunas semanas, compartíamos acerca de un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que desde que fue formado en el vientre de su madre fue ungido. El Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y Dios le capacita a este hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre bravo, un hombre con carácter, un hombre que se apartaba, un hombre que no se dejaba impregnar por el mundo, un hombre que no se dejaba intimidar para preparar el camino. Un hombre que proclamaba y que amaba y que entendía su propósito, entendía por qué había venido a la tierra. Y me impacta la manera en que Juan predicaba acerca del Mesías. Cuando aquellos hombres, los fariseos, le preguntaban cuando andaba en el desierto, él entendía y él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen sus caminos al Señor. ¿Recuerda esa predicación hace 20 días, hace 15, no sé cuánto fue? De cómo Juan impactaba en los corazones de aquel pueblo. Y tanto impactaba, amada iglesia, que a causa de él, dice en el versículo número 23, que le acabo de leer: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en el verso número 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan daba testimonio. Juan era el heraldo, era el que estaba preparando el camino del Señor. Era el que preparaba para arrepentimiento. Y me encanta cuando estaba yo estudiando recordar esa parte cuando Jesús viene a Juan el Bautista y le dice: y es necesario que yo sea bautizado por ti.
Y es algo que yo no comprendía. Si dice la Escritura que desde el vientre fue formado, y que inclusive cuando tanto la mamá de Juan como la mamá de Jesús, cuando se acercaba, dice que el vientre le botaba, pataleaba a Juan desde pequeño, porque él entendía, él sabía, pero no entendía su carne, sino entendía el espíritu de Juan. ¿Saben por qué le digo esto? Porque en esta parte Juan el Bautista, él no sabía quién era el Mesías. Entonces yo dije, ¿por cómo se contradice una parte? Porque si desde el vientre de su madre él entendía, pero digo, el Espíritu Santo me dijo, es que él lo comprendía en su espíritu. Pero en su carne dice que fueron creciendo, sabemos que eran primos. Pero cuando dice la palabra que Dios le mandó a bautizar a Juan el Bautista, ahí fue cuando también Dios me reveló esta parte. Dice que cuando Dios le dio el mandato y cuando le dijo, cuando tú bautices a esta persona, cuando tú bautices al Mesías, entonces como testimonio, y tú vas a comprobar que va a venir el Espíritu Santo a reposar sobre él como en forma de paloma. Dice, y entonces entenderás que Él es el Mesías. Será una confirmación para ti. Por eso Juan, cuando vio, que ahora estando un poco en este contexto, estaba Juan, estaban los demás discípulos, había mucha gente. Y cuando Jesús viene a Juan, por eso anuncia, dice, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta qué predicaciones tan hermosas daba Juan el Bautista? Imagínense esa escena, estar en este lugar, Juan predicando acerca del Mesías, y cuando lo ve venir dice, ¡hey! De quien yo estoy hablando es este que viene aquí. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. ¿Cómo impactó tanto el testimonio? ¿Cómo impactó tanto el ministerio de Juan el Bautista? Que dice en el verso número 35, al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Aquí empezamos a entrar un poco en el tema. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿De quién eran esos discípulos? Yo les hago esa pregunta, ¿de quién eran esos discípulos? De Juan el Bautista. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y Dios me hablaba acerca de la envidia en esta parte de la Escritura. Dios me hablaba, y esto es también para los músicos. Juan no se enfureció. Juan no causó en su corazón envidia cuando aquellos discípulos de Juan el Bautista vieron el impacto y la predicación y vieron que venía y se acercaba el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. Dice que ellos se fueron con Jesús. Ellos le quisieron seguir. ¿Sabe por qué? Porque dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque Juan entendía que Él solamente había preparado el camino del Maestro. Porque le decía de los músicos que esto también es otra predicación que lo vamos a profundizar. Pero es necesario que nosotros menguemos para que otros vayan haciendo lo que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado. No debe de surgir envidia en nosotros, en los ministerios, en los servidores. No debe de haber envidia de por qué el hermano lo puso ahí a estar sirviendo en el talento si yo también soy bueno. Es necesario
Es necesario que yo mengue, porque siempre lo hemos dicho, el único que debe de ser exaltado. Y todo lo que hacemos aquí es para que sea exaltado el Cordero de Dios. Todo el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, aportamos algo, pero la finalidad no es que yo luzca, sino que la finalidad es que el que luzca sea el Espíritu Santo. Pero esa es otra historia. Dice ahí que lo oyeron 2 discípulos de Juan el Bautista. Y al ver ahí a Jesús, dice, volviéndose a Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué busca? Y aquí empieza a nosotros a aplicar a nuestras vidas. ¿Qué buscas? Te dice el Señor en esta tarde. ¿Qué buscas de mí? Amén. ¿Qué buscas de mí? El Señor te dice. Porque hemos oído, hemos escuchado. Juan predicaba de una manera tan poderosa. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí está con nosotros. Y al oído eso, 2 de sus discípulos impactó en su corazón. Y dijo, yo voy con Jesús. Yo sigo a Jesús. Y Jesús les hace esa pregunta, se voltea y les dice, ¿qué buscas de mí? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Qué quieres de mí? ¿Has escuchado hablar de mí? Sabes que yo soy el Cordero que quita el pecado. Ya sabes que yo soy el Mesías. Ya sabes que yo soy el Cristo. Ya sabes que yo soy quien te salvo. Ya sabes que yo soy quien te guarda, quien te da salvación, quien te da amor, quien te da gozo, quien te da paz. Y te dice el Señor en esta tarde, ¿qué buscas cuando vienes aquí a la iglesia? ¿Qué buscas de mí? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? Ellos querían adherirse a Jesús. Y Jesús les dice, vengan, venid y ved. Cuando Jesús nos habla, amada iglesia, no nos habla de lejos. Cuando Jesús nos habla y quiere algo de nuestras vidas, no te dice, ¿sabes qué? De aquí a la esquina yo te voy a hablar. Yo sé que Dios nos está hablando porque queremos a Dios, a Jesús, queremos el beneficio, pero queremos a Jesús de lejos. Lo queremos de lejitos porque no queremos compromisos, porque queremos seguir adheridos al mundo. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué estás buscando de mí? Y ellos dicen, ¿dónde moras, Jesús? ¿Dónde vives? Yo quiero conocerte. Yo quiero saber qué haces. Yo quiero saber dónde vives. Y Jesús les dice, vengan y vean. Y dice que en el verso 39 dice, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Vengan y vean, les dijo, eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Desde las 4 hasta las 11, 12 de la noche. ¿Qué cosas no experimentarían estos discípulos? ¿Qué cosas no vieron en Jesús? ¿Cuántas horas pasaron ahí con Jesús? Para que ellos quedaran enamorados, para que ellos comprobaran, ellos testificaran, ellos reconocieran que era Jesús el Mesías. Dice en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan. ¿A quién Juan? A Juan el Bautista, ¿no? Uno de esos discípulos dice que era Andrés. El otro no lo menciona, pero ¿quién cree que fue? Juan, no Juan el Bautista, sino Juan. Juan dice, y habiendo seguido a Jesús, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ahora no solamente impacta en la vida de 2 hombres, sino vemos la forma de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Andrés dice, va con el chisme, ¿a quién?
a su hermano Pedro y le dice: hemos hallado al Mesías. Ahora yo se lo digo de una manera muy relajada, pero ¿usted cree que fue así Andrés de esa manera con su hermano Pedro? Cuando hay una noticia nueva entre hermanos, lo que quieres hacer es llegar y decir: oye, ¿qué crees que pasó esto en mi vida? Andrés fue y le dijo a su hermano Pedro: oye, vamos, ¿y qué crees que hemos encontrado al Mesías? Lo hemos comprobado, hemos ido con él me ha dicho venir y ver. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y dice: y le trajo a Jesús. Algo de lo que Dios nos habla en esta tarde es cómo actúa el Señor, cómo nos atrae. Nosotros somos el testimonio y nosotros somos los que debemos de traer a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Natalie tiene que traer a Marcos, que Leti tiene que traer a Ruth, que Noé tiene que traer a Londra, porque la misma comprobación y lo mismo que ellos vivieron, el impacto que causó en el corazón de ellos, debe de contagiar a los demás. Y fue con su hermano Pedro y le dijo: mira, hemos hallado, yo te voy a compartir que hemos hallado al autor de la vida. Y lo trajo a Jesús. ¿Quién? Andrés, su hermano. Dice: y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Qué tremendo es que el Señor nos hable de esa manera, que seamos traídos a Jesús y que en ese momento Dios nos dé una palabra, que Dios cambie tu vida, que Dios cambie tu nombre con un propósito, que le diga: tú eres ahora piedra, eres Pedro, eres piedra, porque en ti voy a edificar mi casa, en ti voy a edificar mi templo, en ti voy a edificar algo grande. De esa manera Jesús impactaba. ¿Cómo no iban a seguir aquellos discípulos a Jesús? Dice ahí en el verso 43, después se propagó el chisme. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y ahora halló a otro hombre llamado Felipe. ¿Y qué le dijo en el verso número 43? Sígueme. Nuevamente Dios nos habla en este momento. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no te está diciendo: oye, mira, pues tienes que hacer esto y esto y esto más. No, el Señor solamente te está diciendo: hey, sígueme. Te está diciendo: cree en mí, cree en mi palabra, cree en lo que yo voy a hacer en ti. Te está diciendo: sígueme, lo único que nos demanda Dios, seguirle. Dice ahí Felipe, ahí en el verso 43, y halló Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, ciudad de pescadores. Investiga ahí. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José y el hijo de Nazaret. Ya van tres: Andrés, Juan, Felipe, Pedro, ¿no? Y ahora van, ¿con quién? Con Natanael. Y así es como surgen los discípulos, como surgieron los primeros discípulos. Ahora Felipe, ya le dijeron: ya hemos encontrado al Cordero de Dios, al Mesías. Y ahora Felipe, ¿con quién va? Con Natanael. Y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. En el verso número 46 dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y aquí nos quedamos un momento. ¿Por qué? Porque hubo incredulidad en el corazón de Natanael. Hubo frialdad en el corazón de Natanael. A diferencia de los otros discípulos, a cada uno les dijo: ven y sígueme. Y cuando le dicen a Natanael: vamos, hemos hallado al Cristo, de lo que las escrituras, lo que la ley de Moisés nos ha hablado, pero le dicen: lo hemos hallado, ¿en dónde? En Nazaret.
Y Natanael, lleno de dureza en su corazón, dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y es cuando el Señor nos habla y te dice, y nos llena nuestro corazón de incredulidad. ¿En verdad el Señor puede hacer algo conmigo? ¿El Señor de verdad quiere hacer algo de mí? ¿En verdad el Señor me está viendo? ¿Acaso el Señor realmente me está observando a mí? ¿Acaso es algo bueno de Nazaret que algo pueda salir en la misma incredulidad? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando Jesús nos dice: sígueme? Cuando Jesús nos dice: cree en mí. Esa misma incredulidad que hay en nuestras vidas. Dice ahí en el verso número 47: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A pesar de la incredulidad de Natanael, Dios siempre nos va a sacar algo bueno de nosotros. Dios no se va a fijar en tu pecado. Dios no se va a fijar en qué fuiste, en quién eres, en qué estás representando en este momento. Dios quiere y nos saca algo bueno. Saca nuestras cualidades, saca nuestras virtudes. Saca lo mejor de nosotros, lo saca a relucir. Él jamás te va a avergonzar. Él jamás nos va a avergonzar. No te va a decir: oye, estoy hablando a ti, hey pecador. Sino le dice, cuando ve llegar a Natanael, Jesús le dice: hey, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Porque es la forma en que Jesús nos atrapa, nos dice, saca nuestras virtudes. Si nos quiere perfeccionar, si sabemos que somos pecadores. Pero Jesús siempre va a estar al pendiente de tus virtudes. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. El mundo, Satanás, se encarga de decirnos, de amedrentarnos, de entorpecer lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Y nos recuerda los pecadores que somos, nos recuerda lo mal que somos. Te dicen: mira, tú has sido un padre completamente malo, has sido una madre que mira a tus hijos cómo están, que quiere avergonzarnos, que quiere someternos. Pero el Señor hoy te dice: es un verdadero hijo mío. Te está diciendo: oye, Edwin, eres un verdadero hijo mío, donde no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Si me ayuda a poner ahí el Salmo 139, Salmo 139, Salmo 139, verso 8. Ahí en la pantalla, si lo tienen, ya está ahí. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Verso 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. El siguiente. Aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. ¿Por qué te comparto este versículo? Dice la palabra, dice el Salmo ahí: si bajara a lo profundo, ahí estás tú. Si quisiera ser un estrado ahí en la tierra, ahí estás tú. Si quisiera subir a lo alto al cielo, ahí estás tú. En otras palabras, nos está diciendo la palabra: no te puedes esconder de Jesús. Donde quieras tú habitar, donde tú te quieras esconder, donde tú quieras respaldarte atrás de algo, ahí está el Señor. Le dice por eso ahí a Felipe. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara,
Cuando estabas ahí, dice, debajo de la higuera, ahí te vi. Ahí te vi. Dios está al pendiente en dónde estamos. Dios está al pendiente de lo que hacemos. Yo sé que hay cobardía en nuestras vidas, en nuestros corazones. Le queremos dar la espalda al Señor, nos queremos esconder detrás de esto, de aquello, del trabajo, nos queremos esconder de la escuela, nos queremos esconder detrás de nuestras múltiples ocupaciones. Queremos huir de su presencia. Cuando viene algo que nos desagrada, huimos del Señor. Pero dice su palabra, ahí donde tú te escondas, ahí estás tú. Y le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Te he visto debajo de la higuera. Y quiero aplicar esta parte, porque el Señor está al pendiente en cada momento de nuestras vidas. Está al pendiente de nuestra higuera. Está al pendiente cuando hemos sufrido. Está al pendiente cuando tú te has refugiado en el alcohol. Ha estado pendiente cuando tú te has refugiado, te has llenado en depresión. ¿Cuál es tu higuera? Porque sea la higuera que sea, dice el Señor, te he visto debajo de la higuera. Yo te conozco. Yo sé de ti. Yo te he visto debajo del sufrimiento. ¿Saben? La iglesia se acostumbraba en ese tiempo a que las personas iban debajo, así como nosotros en este tiempo, cuando buscamos un refugio, buscamos aislarnos. Cuando queremos respuestas, buscamos un lugar apartarnos. Y vemos un árbol, vemos una sombra y ahí nos sentamos. Y ahí usamos ese medio para meditar. Usamos ese medio para decirle al Señor o para querernos desahogar. Vemos esa higuera como un refugio. Teólogos dicen que posiblemente Natanael estaba estudiando la palabra, porque era una costumbre. Cuando una persona decía estoy debajo de la higuera, era porque estaba estudiando la palabra. Era porque estaba creyendo, sea la higuera que sea el factor. El motivo por el cual tú te has apartado, tú estás buscando esa higuera, tú has estado, yo sé que todos hemos estado en momentos críticos, tanto en momentos críticos de nuestra vida, y ahí el Señor te ha dicho y te está diciendo, ahí yo he estado detrás de ti. Cuando tú estás llorando por alguna causa, yo estoy ahí. Cuando tú te has encerrado en el baño, cuando tú te has encerrado en tu alcoba, en tu cuarto, cuando tú te has aislado, cuando tú te has apartado en tu carro, te has alejado, ya estás pasando los momentos más críticos en tu vida, yo te he visto debajo de esa higuera. Yo tengo conocimiento de lo que estás pasando. Pero también, amada iglesia, el Señor tiene el conocimiento de lo que nosotros hacemos y que nosotros creemos y queremos hacer para el Señor. Yo sé que hay higueras aquí, hay hombres y mujeres que también han decidido creerle al Señor. Y que ahí en ese momento de exclusivo, en ese momento de intimidad, en ese momento donde tú has estado solo con el Señor, Él ve tus lágrimas, Él ve tu desnudo, Él ve tu deseo, tu hambre de servicio. Él te dice, te he visto debajo de la higuera, yo te voy a recompensar. Yo te estoy recompensando. ¿Estás creyéndole al Señor? ¿Has hecho promesas al Señor? ¿Has hecho pactos con el Señor? Ahí en la higuera, ahí donde nadie ha estado, muchos hemos experimentado. Nos han hablado de una y mil formas. Nos han dado profecía, y no solamente a mí, y no solamente de una persona. Y decimos, ¿cómo es que lo sabe? ¿Cómo es que lo supo? Y el Señor te dice, he visto debajo de tu hoguera, te he visto ahí, por eso lo sé. Por eso lo sé. Porque te he visto desde ese lugar. Cuando tú le has hecho promesas al Señor,
Cuando tú le has hecho promesas a Jesús, Él está al pendiente de ese momento. Cuando tú estás pactando. ¿Sabe, amada iglesia? Yo quiero compartirte algo que me quebrantó en la semana. Cada uno sabemos nuestras luchas, nuestras debilidades, pero también sabemos cuando buscamos a Jesús de corazón, cuando queremos agradarle. Y ya después yo lo fui comprendiendo. En un momento yo le voy a compartir, alguien de ustedes tuvo una muestra de amor, de algo que jamás había yo experimentado. Me dijo: pastor, necesito hacer algo por usted y por su esposa. Fuimos a su casa, nos sentó en una silla, esto jamás lo he compartido hasta este momento. Nos sentó en una silla y me dijo: permítame lavarle sus pies. Y yo cuando empecé, me incomodó, pero me emocionó la palabra que me empezó a compartir. Porque cuando lo empezó a lavar, empezó a soltar una palabra que Dios le había dado para mí, para mi esposa. Y dijo: estoy limpiándote estos pies, porque los traes sucios. Pero ahora estoy limpiando estos pies, los estoy lavando, porque estos pies los vas a tú a pisar tierras que jamás habías pensado pisar. Estoy preparándote para algo grande, para algo donde tus pies no jamás pensaste que ibas a pisar. Y en esta semana, amada iglesia, recibo un mensaje de los pastores de allá de Atlanta. Lo habíamos tratado, lo habíamos mencionado. Y la próxima semana me voy para allá con ellos a un evento que van a tener. Cuando empiezo a entender toda esa parte, dije: Señor, en verdad que tú nos has estado hablando. Le compartí a otra hermana y me dijo: ay, hermano, dice, yo sé, ya te lo había yo dicho desde cuándo, que ibas a pisar, y no solamente Estados Unidos, sino vas a pisar lugares más que ni siquiera tú te habías imaginado. Dije: sí, es cierto, ya me acordé. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos dice: yo te he visto debajo de esa higuera cuando tú has clamado, cuando tú has mostrado fidelidad. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Porque en esos momentos, cuando estamos solos, cuando estamos apartados, ¿qué tanto no le decimos al Señor? ¿Qué tanto no pactamos? ¿Qué tantos acuerdos y qué tantos sueños no tienes tú con el Señor? Yo le decía a los jóvenes de la alabanza, y esto también se lo comparto porque estaba yo entre martes y miércoles con un gozo, con una alegría. Estaba yo preparando mis papeles, saqué mi pasaporte y luego recibo un golpe bajo de uno de aquí de la iglesia y quiso ensuciar ese gozo, esa alegría. Pasa otro tiempo y me vuelven aquí a golpear al grupo de alabanza. ¿Sabe cuánto sufrimiento estamos pasando los que están en este lugar? Así como ustedes. Eso completamente distrajo mi corazón. Y después comprendí, dije: esto el enemigo quiere verme derrotado, quiere ensuciar el propósito que Dios tiene para mi vida en aquel lugar a donde voy a ir. Pero el enemigo siempre está al acecho. No sabe cuánto sufrimiento, no sabe cuántas cosas hemos experimentado y están experimentando cada uno de ellos. Nos lo compartía nuestro hermano Joel. En la semana tuvo un día, de esos días tan negros, de esos días en los cuales no quiere saber, un día el más difícil de su vida. Y sabes que le dije: esto va a pasar así, porque Dios te está levantando y Dios nos está capacitando. Y en esos momentos de crisis es cuando más tu adoración debe de fluir. En esos momentos de crisis es cuando más tienes que sostenerte de Dios. Mi amada iglesia, en la mañana, desde el primer ensayo, desde el primer canto que sacó Joel, yo sentí mi espíritu, empecé a llorar ahí en mi oficina porque dije: Señor, tú estás dando
la mejor disposición a este joven. Y tú estás, Señor, dándole ese corazón, ese denuedo para adorarte en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Es cuando el Señor nos procesa. Es cuando el Señor nos pule. Cuando el Señor saca lo mejor de nosotros. Es cuando nosotros realmente, cuando Cristo nos dice: ¿qué buscáis? Venid y ved. ¿Quién nos ha dicho que nuestro camino en el andar del Señor va a ser fácil? Va a ser sufrimiento. Siempre se los digo, no es como amenaza, pero vamos a sufrir. Vamos a llorar. Cuando el Señor nos diga: sígueme. Y cuando tú ahí debajo de esa higuera, tú le prometas cosas al Señor, nos va a costar, nos va a doler, vamos a sufrir. Y así es como surgen los discípulos verdaderos de Jesús. Cuando tú estabas debajo de la higuera te vi, y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando le creemos a Dios, cosas grandes van a acontecer en nuestras vidas. Cuando creemos a Dios, cosas grandes van a acontecer. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque es algo que Dios prepara para el verdadero creyente, para el verdadero cristiano. Cosas grandes, cosas sobrenaturales, cosas que jamás pensamos que van a ocurrir. Pero cuando tú pactas con el Señor te dice: ahí debajo de la hoguera, de la higuera te vi, te conozco, he escuchado tu clamor, he escuchado tu oración, he escuchado tus sueños, he escuchado tus anhelos, he escuchado tus peticiones, he visto las lágrimas. Le decía Joel: ten confianza porque cada lágrima que sale de nuestros ojos, dice el Salmo, que el Señor las mete en un frasco, las tiene contadas. De aquí en adelante, dice, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden. Porque eso es lo que ocurre cuando verdaderamente le seguimos, cuando verdaderamente le creemos a Cristo. Póngase de pie. ¿Tienes una familia destruida? Créele al Señor. ¿Tienes tu esposo duro? Créele al Señor. Porque eso, como nos lo dice el Señor, como se lo dijo a Natanael: ay, Natanael, ay, Natanael, te asombras porque yo te vi debajo de esa higuera. Te asombras porque yo te estoy revelando que ahí en ese momento difícil, ahí en esa higuera donde nadie estaba, ay, Natanael, no te asombres de esas cosas tan simples. Y Dios nos está diciendo: estás sufriendo por tu hijo, estás sufriendo por tu esposo, estás sufriendo por tu hermano, estás sufriendo por el trabajo, por la pobreza, por aquello, por esto. Te está diciendo: ay, Edwin, te está diciendo: ay, Leti, te está diciendo: ay, Alberto, te está diciendo: ay, Carmen. Te sorprendes por lo que te digo. Cosas grandes te voy a dar. Cosas grandes van a venir sobre tu vida en socorro. Cosas grandes. Verás el cielo abierto. Verás ángeles descender, subir y bajar. Te asombras de esto, te espantas por esto, sufres por esto. El Señor te está diciendo: sígueme y créeme. El Señor te está invitando a experimentar. El Señor te está invitando, te está diciendo: ven y yo te voy a enseñar una morada. Te está diciendo: yo te voy a enseñar una morada. Dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre Celestial, te doy gracias. Yo sé que tú este mensaje, Señor,
Señor, a tu pueblo. Y así como me has, Señor, emocionado, así como me has, Señor, conmovido, así como me has confrontado, así como nos has desafiado también, Señor. Desafía a tu iglesia. Desafíala, Señor. Aquel que te busca, Señor, que te halle. Aquel Señor que en este momento tal vez, Señor, está diciendo: Señor, quiero seguirte, porque he entendido que eres el Cordero de Dios, que eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida. Pero también, Señor, ahora sé que como Natanael, Padre, me has visto llorar en aquella higuera, me has visto sufrir en aquel cuarto, has visto mi padecer, has visto mi sufrir, has visto mi lloro, mi súplica. Padre, Espíritu Santo, llénalos, llénalos, llévalos, amado Dios, llénalos, Espíritu Santo, llénanos, amado Padre Celestial, llénanos, amado Cristo. Señor, llena, Señor, las vidas de tu pueblo en este día, Señor. Llénalos, 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 llénalos. Hemos sido rebeldes, Señor, lo sabemos. Cuando tú nos dices que buscas de mí, hemos sido ingratos, te hemos dicho solamente: busco el beneficio, busco que me bendigas. Así se con el Señor en este día, porque cuando el Señor te dice: ven, tú le has dado la espalda, tú le has negado, porque solo quiere recibir la bendición. Pero el Señor hoy te dice: ven, ven y te voy a enseñar mi morada, ven y te voy a enseñar a sufrir, a padecer, ven y te voy a enseñar a depender de mí solamente. El Señor te dice: ven y te voy a enseñar cuántas cosas has de padecer en mi nombre.